Millonario llega temprano a casa, y su mundo se detiene cuando ve la escena a continuación. El Bentley se detuvo sobre la gravilla con un crujido áspero que quebró el silencio del lugar. Eran las 3:47 de la tarde. Alejandro Montenegro nunca llegaba a casa a esta hora. Había sido un día anómalo. Un cierre de contrato inesperadamente rápido, una agenda que se despejó como por arte de magia. Le había dado la tarde libre a su chofer, y había conducido él mismo, absorto en el rum rum del motor, en la rareza de tener tiempo de sobra. Ahora, al apagar el contacto, lo invadió una quietud profunda. La mansión, su fortaleza de cristal y acero, parecía contener la respiración. Se bajó del coche. El aire olía a magnolias y a tierra húmeda. Caminó hacia la puerta principal, pero una corazonada, un leve cambio en la atmósfera, lo detuvo. Un susurro, un jadeo, un sonido que no encajaba en el orden preestablecido de su mundo, provenía del jardín trasero. Desvió su camino, sus zapatos caros hundiéndose levemente en el césped perfecto. Se ocultó instintivamente detrás del grueso tronco de una magnolia, y entonces lo vio. Y el mundo se detuvo. Allí, en un claro de luz entre la piscina y los rosales, estaba Daniel, su hijo, parado. Las delgadas piernas de Daniel, enfundadas en un pantalón de chándal gris, temblaban de una forma violenta, casi obscena, bajo el peso de un cuerpo que habían olvidado cómo sostenerse. Sus brazos, pálidos, y de una fragilidad que a Alejandro le partía el alma, se extendían hacia adelante, los dedos crispados buscando un punto de apoyo en el aire vacío. Y frente a él, arrodillada en el césped, estaba Luisa. No llevaba su uniforme, llevaba unos vaqueros viejos y una camiseta holgada. Su cuerpo era un puente tenso, una línea de energía concentrada que fluía hacia Daniel. Sus manos morenas y fuertes estaban extendidas, pero no lo tocaban. Solo estaban ahí, invitando, sosteniendo el espacio entre ellos. «Vamos, mi cielo», murmuró Luisa, y su voz era tan suave como la brisa que mecía las ramas. «Un pasito más, tú puedes, yo te tengo». Daniel jadeó, un sonido áspero y cargado de un esfuerzo titánico. Una gota de sudor le recorría la sien. Su rostro, pálido y anguloso, estaba contraído en una mueca de dolor y concentración absoluta. «No puedo», logró articular entre dientes apretados. «Sí puedes», insistió ella, y su voz no era de aliento vacío, sino de una certeza tan profunda, que hasta Alejandro escondido la sintió. «Ya lo estás haciendo, solo falta uno, para mí, por favor». Daniel inspiró hondo, con un sollozo, y entonces, con una fuerza que parecía brotar de lo más hondo de su ser, despegó el pie derecho del suelo. Fue un movimiento infinitesimal, torpe, un milagro de equilibrio y voluntad. Lo mantuvo suspendido un instante, todo su cuerpo vibrando como una cuerda de violín, y luego lo arrastró hacia adelante. No fue un paso, fue un arrastre agonizante de unos centímetros, pero fue. «Lo lograste», exhaló Luisa, y en su voz se quebró una emoción tan pura que Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Dios mío, Daniel, lo lograste». Una sonrisa minúscula, un fantasma de alegría, apareció en los labios de Daniel. Y entonces, como si ese último y ínfimo esfuerzo hubiera agotado la reserva divina que lo sostenía, sus piernas se doblaron. Iba a caer. Alejandro contuvo el aliento, todos sus músculos listos para irrumpir, para atravesar la distancia que los separaba y atrapar a su hijo. Pero no hizo falta. Luisa se movió con una velocidad felina. En un fluido movimiento, se incorporó y cerró la distancia, deslizándose detrás de él. No lo agarró bruscamente, no lo sujetó como a un inválido. Puso sus brazos firmes alrededor de su torso, permitiendo que su espalda se apoyara contra su pecho, absorbiendo el peso, sosteniéndolo con una ternura infinita. «Ya está», murmuró contra su oído, meciéndolo ligeramente. «Descansa, lo hiciste increíble, hoy has dado 3, Daniel». Daniel se dejó llevar, la cabeza reclinada en su hombro, el cuerpo sacudido por temblores residuales. Su respiración entrecortada y fatigosa comenzaba a calmarse. «Duele», susurró, con la voz quebrada. «Lo sé, mi vida, lo sé», dijo ella, y una de sus manos se elevó para enjugarle el sudor de la frente con suavidad.
Pero duele porque está volviendo a vivir. Es un buen dolor. Alejandro se aferró al árbol, los nudillos blancos. La escena era tan íntima, tan poderosa, que se sentía un voyeur, un intruso en un santuario. No podía moverse, no podía respirar, solo podía mirar, mientras su mente, ágil y fría para los negocios, se fracturaba en 1000 pedazos ante la imposibilidad de lo que estaba viendo. Paralítico completo, daño medular irreversible. La silla será su vida. Aprendan a aceptarlo. Las palabras del doctor Vidal, secas y definitivas como un veredicto, resonaron en su cráneo como un martillazo. Él las había aceptado, las había convertido en ley. Había comprado la mejor silla, la mejor terapia paliativa, los mejores cuidadores. Había construido una burbuja de resignación a su alrededor. Y todo era mentira. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Cómo era posible? Observó a Luisa. La había contratado por una agencia de confianza. Referencias impecables, discreta, eficiente, con manos fuertes para limpiar. Nunca la había mirado de verdad. Era parte del mobiliario, un espectro que mantenía el orden en su mundo deshecho. Ahora la veía, la verdadera Luisa, la que tenía arrugas alrededor de los ojos, de sonreír quizá, o de preocuparse. La que sostenía a su hijo no como una empleada, sino como una madre leona sosteniendo a su cachorro herido. Ella, con una fuerza serena, ayudó a Daniel a dar media vuelta, siempre sosteniéndolo. Su mirada cayó sobre la silla de ruedas, abandonada a un lado, bajo el cenador. Alejandro siguió su mirada, y entonces lo vio. Vio las correas de nylon, gruesas, que colgaban de los brazos de la silla. Vio las abrazaderas ajustables, las que debían sujetar sus piernas inertes. Y vio, con una claridad que le heló la sangre, que los acolchados de los muslos y la espalda estaban desgastados, no por el uso pasivo, sino por la fricción, por el movimiento. Ella lo había estado haciendo durante meses. Tal vez desde el principio. «Vamos, soldado», dijo Luisa con un hilo de voz cansado pero alegre. «Hora de la merienda. Te has ganado un bizcocho de chocolate». Daniel asintió, demasiado agotado para hablar. Con una coreografía practicada 1000 veces, Luisa lo guió hacia la silla. No lo dejó caer. Lo bajó con una precisión y un cuidado exquisitos, como si depositara algo invaluable. Le acomodó las piernas, le pasó un brazo bajo sus rodillas para flexionárselas suavemente y colocarlas en los reposapiés. Cada gesto era medido, respetuoso, lleno de una devoción callada. Alejandro observó las manos de Luisa. Eran manos que sabían limpiar suelos, pero también manos que sabían sanar. Manos que contenían una fuerza tranquila, una paciencia de siglos. Y de pronto, la frialdad de su mundo de acuerdos millonarios, de lujos estériles y de ausencias dolorosas, le pareció la cosa más pobre y miserable del planeta. Él, Alejandro Montenegro, el hombre que lo tenía todo, lo había perdido todo. Y ella, Luisa, la mujer que no tenía nada, lo tenía todo entre sus manos. Daniel se dejaba hacer, los párpados pesados. De pronto murmuró algo, tan bajo que Alejandro casi no lo capta. «¿Qué fue, cariño?», preguntó Luisa, acercando el oído. «Dije que, quiero que seas tú quien me lleve a la terapia el viernes», repitió Daniel con un hilo de voz. «La señorita Elena siempre me huele a perfume fuerte». Luisa se rió, un sonido bajo y cálido como el sol de la tarde. «Claro que sí, pero no le digas a tu papá que te di el bizcocho antes de la cena, ¿eh? Es nuestro secreto. Nuestro secreto». Las palabras atravesaron a Alejandro como un cuchillo. No era solo el bizcocho, era esto, este milagro, esta traición, esta redención que había ocurrido a sus espaldas, un secreto que había florecido en el jardín de su casa, regado por la sudoración de su hijo y la devoción silenciosa de una mujer a la que apenas pagaba por pasar la fregona. Luisa empujó la silla con familiaridad, iniciando el lento camino de regreso a la casa. El crujido de las ruedas sobre los adoquines de la terraza fue el sonido que quebró el hechizo. Alejandro permaneció detrás del árbol, paralizado. La conmoción inicial empezaba a ceder, dejando paso a un torrente de emociones encontradas, una incredulidad absoluta, una rabia sorda por haber sido excluido, una vergüenza profunda por su ceguera, y por encima de todo, una esperanza tan vasta y dolorosa que le ardía en el pecho. ¿Cómo
¿Por qué? ¿Desde cuándo? Las preguntas se estrellaban contra su mente. Quería salir, quería gritar. Quería abrazar a su hijo y gritarle su nombre. Quería agarrar a Luisa por los hombros y sacudirla hasta que le contara todo. Pero no lo hizo. Algo más fuerte lo mantuvo oculto. El miedo a que al revelar que lo sabía, el frágil hechizo se rompiera. El miedo a que Daniel, al ver su reacción, se echara atrás. El miedo a que Luisa, al ser descubierta, se asustara y dejara de hacer lo que fuera que estuviera haciendo. Respiró hondo, tratando de domar el caos interno. Los vio desaparecer por la puerta corredera de cristal que llevaba a la cocina. El jardín quedó vacío otra vez. Solo el susurro del viento en las magnolias y el burbujeo distante de la fuente. Pero ya nada era igual. El silencio ya no era el de antes. Ahora estaba cargado de ecos, de jadeos, de susurros, de pasos imposibles. Caminó hacia el lugar donde Daniel había estado de pie. Se arrodilló. El césped estaba ligeramente aplastado. Allí, y unos centímetros más allá, otra marca. Los vestigios de su paso, la prueba tangible del milagro. Alargó la mano y tocó la hierba. Estaba caliente por el sol. Cerró los ojos, imaginando el peso de su hijo sobre esa tierra. Una oleada de emoción lo recorrió, tan intensa que le nubló la vista. Se levantó con decisión. No podía quedarse ahí. Tenía que entrar. Tenía que verlos. Tenía que... no lo sabía. Pero no podía seguir escondido. Caminó hacia la casa con pasos silenciosos, sintiéndose por primera vez como un extraño en su propia fortaleza. Al acercarse a la puerta de la cocina, oyó sus voces. «Y luego le ponemos un poco más de leche, así», decía Luisa. «¿Y la canela?», preguntaba Daniel. Su voz sonaba diferente, menos tensa, viva. «Siempre canela, cielo, es la ley». Alejandro se asomó por el ventanal. La escena era doméstica, normal, y por eso mismo, devastadoramente bella. Daniel estaba junto a la isla de mármol, en su silla. Luisa estaba frente a la hornilla, calentando leche en un cazo pequeño. Le dio la espalda un momento para buscar el cacao en la alacena, y fue entonces cuando Alejandro lo vio. Mientras ella no miraba, Daniel, con una concentración feroz, apretó los puños sobre los reposabrazos de la silla. Inspiró profundamente, y, con un esfuerzo visible, levantó la mano derecha. No mucho, solo unos centímetros. Temblorosa, inestable, pero la levantó. La mantuvo en el aire un instante, mirándola con una mezcla de asombro y triunfo. Y luego, la dejó caer suavemente sobre el mármol, justo al lado de un plato que contenía un bizcocho. No había sido para alcanzar nada. No había sido necesario. Había sido solo para comprobar que podía hacerlo. Alejandro contuvo un grito. Se mordió el interior del carillo hasta notar el sabor metálico de la sangre. Su hijo movía la mano. Movía la mano. Luisa se dio la vuelta con el bote de cacao. Daniel sonrió, inocente, como si nada hubiera pasado. Ella le sonrió de vuelta y continuó con su tarea, ignorante del pequeño milagro que acababa de ocurrir. Pero Alejandro lo había visto, y supo con una certeza que le partió el alma en dos, que esto era mucho más grande de lo que había imaginado. No eran solo unos pasos titubeantes, era una recuperación, lenta, milagrosa, pero real. Se apoyó contra la pared fría de la casa, la respiración entrecortada. Las preguntas iniciales habían mutado en una sola, apremiante y aterradora. ¿Por qué se lo había ocultado? ¿Por qué Luisa no había venido a él, corriendo, a gritarle que había esperanza? ¿Por qué había convertido la recuperación de su hijo en un secreto a escondidas? El amor y la gratitud que había sentido momentos antes se enredaron con un hilo negro de sospecha y de dolor. ¿Era por dinero? ¿Iba a chantajearlo? ¿Era por lástima? ¿O era porque en el fondo, ella sabía que él, Alejandro, el gran Alejandro Montenegro, no habría tenido la fe necesaria, que habría apagado esa frágil llama de esperanza con escepticismo y citas médicas? La puerta de la cocina se abrió de repente. Luisa salió con la bolsa de basura orgánica en la mano, dirigiéndose al contenedor que estaba junto al garaje. Iba distraída, tarareando la misma cancioncilla que le cantaba a Daniel. No vio a Alejandro, pegado a la sombra de la pared. Él la observó caminar, con una familiaridad que no era la de una empleada en su lugar de trabajo,
sino la de alguien que se sentía en casa. Iba a tirar la basura, un acto mundano, y sin embargo Alejandro sentía que cada uno de sus pasos resonaba como un trueno en su conciencia. Ella se detuvo frente al contenedor, levantó la tapa y depositó la bolsa. Se quedó un momento allí, respirando hondo, estirando levemente la espalda como si acabara de descargar un peso enorme. Luego, se volvió para regresar. Y fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de él. Luisa se quedó paralizada. La sangre se escurrió de su rostro, dejando su piel morena con un tono cenizo. Sus ojos grandes y expresivos, normalmente llenos de una calma serena, se abrieron de par en par, plagados de un pánico instantáneo y absoluto. La bolsa de basura vacía que llevaba en la mano se le escapó de los dedos y cayó al suelo sin hacer ruido. Señor Alejandro, logró articular en un susurro ronco, casi un jadeo. No le esperábamos. Él no dijo nada, no podía, solo la miraba desde su escondite ya inútil, desde la sombra que ya no lo protegía. Su silencio, su mirada fija y cargada de un torbellino de emociones indescifrables, fue peor que cualquier grito. Luisa tragó saliva con dificultad. Sus manos comenzaron a temblar y las enlazó frente a su cuerpo, retorciéndose unas con otras en un intento vano de calmarse. Empezó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Bajó la mirada al césped, incapaz de soportar el peso de la suya. Todo su cuerpo parecía encogerse, preparándose para un golpe que sabía merecer. Alejandro dio un paso hacia adelante, saliendo por completo de las sombras. El sol de la tarde le dio de lleno en la cara, pero él no parpadeó. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Su voz no era la del magnate acostumbrado a dar órdenes. Era áspera, rota, como si le costara un esfuerzo físico enorme formar cada palabra. Luisa seguía sin mirarlo. Un temblor recorrió sus hombros. «Señor, puedo explicar», murmuró, pero sonaba a derrota, no a defensa. «¿Cuánto tiempo, Luisa?», repitió él, y esta vez la voz le estalló, cargada de toda la conmoción, la rabia y la esperanza que lo estaban desgarrando por dentro. El gusto fue tan violento que ella retrocedió un paso, como si le hubiera pegado. 9 meses, salió la respuesta apresurada, en un hilo de voz. Empezamos hace 9 meses. 9 meses, casi un año. Un año de secretos, un año de milagros a sus espaldas. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 9 meses en los que él había enterrado a su hijo en vida, había aceptado la sentencia médica como un dogma, mientras en su propio jardín, la vida se abría paso a codazos, callada, persistente. ¿Cómo? Fue lo único que pudo preguntar, su voz ahora desinflada, llena de una perplejidad absoluta. Luisa alzó la mirada por fin. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. Al principio, solo eran ejercicios de estiramiento, muy suaves. Para que no le duelan tanto los músculos, explicó, hablando rápido, como si quisiera soltarlo todo antes de que él la echara, antes de que llamara a la policía, antes de que el mundo se terminara. Mi abuela era curandera, en mi pueblo, sabía de hierbas, de masajes, para el dolor. Empecé por ahí, y luego un día, noté un pequeño espasmo en su pierna, muy pequeño, como un latiguito, y los doctores decían que eran solo reflejos, que no significaban nada. Hizo una pausa, respirando hondo. Pero yo le veía los ojos, señor. Veía que él también lo sentía, que quería intentarlo. Empezamos en secreto, al principio solo intentando que sintiera otra vez el suelo bajo los pies. Yo lo sostenía todo, no había peligro, se lo juro, nunca lo habría dejado caer, nunca. Alejandro la escuchaba, y cada palabra era un martillazo en su conciencia. Los doctores decían que no significaba nada. Él les había creído, ciegamente. Luisa, en cambio, había creído en un latiguito casi imperceptible, en la luz de unos ojos. ¿Y los pasos?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Hace 3 meses que se sostiene de pie apoyado en mí. Hace 1 mes que da un paso si yo lo tengo casi por completo, respondió ella, y por primera vez, un atisbo de orgullo asomó entre el miedo. Pero hoy ha dado 3 solo conmigo delante. 3, como le he dicho. Callaron. El silencio se extendió,
pesado, incómodo, lleno de todo lo que no se decía. Alejandro miraba a esta mujer, a esta empleada a la que apenas conocía, y veía a la arquitecta de un milagro, veía la fe hecha persona. ¿Por qué?, preguntó por fin, la pregunta que más ardía en su pecho, la que envolvía la gratitud en un halo de amargura. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué no confiaste en mí? Luisa lo miró entonces con una intensidad que lo traspasó. Las lágrimas que contuvo con tanto esfuerzo finalmente se desbordaron y le recorrieron las mejillas en silencio. Al principio por miedo, admitió, su voz quebrada. Miedo a que usted me dijera que parara. Miedo a que me despidiera por sobrepasar mis funciones. Miedo a que le diera una esperanza a Daniel y luego los doctores le quitaran otra vez. No quería hacerle eso. Hizo una pausa, buscando las palabras. Y luego ya no pude. Porque esto, señaló vagamente hacia la casa, hacia donde estaba Daniel. Esto se volvió nuestro, solo nuestro. No había médicos, no había diagnósticos, no había, dudó, pero siguió. No había decepción. Aquí, en el jardín, solo había fe y ganas. Y si se lo decía, esto se convertía en otra cosa, en una presión, en una expectativa. Y yo veo la presión que tiene usted, señor. Veo el peso que carga. No quería que eso aplastara esto, que lo convirtiera en una meta, en un objetivo. Esto es más frágil que eso. Es solo querer caminar. Alejandro sintió que sus propias defensas, los muros de hierro que había construido alrededor de su dolor, se resquebrajaban ante la crudeza de sus palabras. Ella tenía razón. Él lo habría medicalizado, lo habría medido, lo habría puesto en una gráfica de progreso, le habría preguntado a diario si hoy había hecho más que ayer, habría convertido el milagro en una estrategia, y tal vez, solo tal vez, lo habría ahogado. Él, la voz de Luisa tembló. Él no querja decepcionarle. Si intentábamos y fallábamos, él no querja que usted lo viera fallar otra vez. Ya ha tenido demasiadas decepciones. Alejandro cerró los ojos. La verdad de esas palabras le quemaba como ácido. Su hijo, su propio hijo, prefería vivir un milagro en secreto que arriesgarse a defraudarlo a él. ¿En qué clase de padre se había convertido? Abrió los ojos y miró a Luisa. Realmente la miró. Ya no como a la empleada, ni como a la sanadora, ni como a la conspiradora. La vio como a una mujer cansada, asustada, con las manos callosas y el delantal manchado de tierra y cacao, que había dedicado 9 meses de su vida en silencio, a regalarle el cielo a su hijo. ¿Y ahora?, preguntó él, su voz recuperando un atisbo de la firmeza que creía perdida. ¿Qué sigue ahora, Luisa? Ella enjugó sus lágrimas con el dorso de la mano, dejando un pequeño reguero de tierra en su mejilla. Ahora toca fortalecer. Los músculos tienen memoria, pero hay que darles tiempo. Paciencia, mucha paciencia. Y, tragó saliva. Y depende de usted, señor. Yo entiendo si me despide. He sobrepasado todos los límites. He mentido por omisión. Pero por favor, su voz suplicó. Por favor, no le quite esto a Daniel. No le diga que pare. Él puede volver a caminar. Lo sé, lo siento. Alejandro la observó durante un largo minuto. El jardín era un crisol de silencios. El rum rum de la ciudad lejana, el canto de un pájaro, la respiración entrecortada de Luisa. No voy a despedirla, dijo por fin, y sus propias palabras sonaron como un eco lejano. El alivio en el rostro de Luisa fue tan palpable que casi se desplomó. Pero las cosas cambian a partir de ahora, continuó él, y su tono era firme, pero ya no era frío. Era la firmeza de quien ha encontrado algo por lo que vale la pena luchar de otra manera. Esto ya no es un secreto, pero tampoco será un espectáculo. Necesito que me enseñe cómo ayudarlo. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Luisa asintió, repetidamente como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Claro, señor, lo que usted diga. Y lo primero, dijo Alejandro, acercándose un paso, es que deje de llamarme señor. Mi nombre es Alejandro. Y usted le está enseñando a mi hijo a caminar. Creo que eso le da derecho a llamarme por mi nombre. Luisa lo miró, y por primera vez, una sonrisa pequeña, temblorosa,
asomó entre sus lágrimas. Sí, señor, Alejandro. En ese momento, desde la casa, la voz de Daniel los llamó, llena de la impaciencia inocente de un niño. Lu, el chocolate se va a enfriar. El hechizo se rompió. La realidad cotidiana irrumpió en el jardín cargado de tensión. Luisa miró hacia la casa, luego a Alejandro, buscando permiso e instrucciones. Él asintió con la cabeza. Vaya, dijo, yo entraré en un minuto. Ella asintió, recogió la bolsa de basura del suelo y se dirigió a la casa con pasos aún un poco inestables. Alejandro se quedó solo en el jardín. Respiró hondo, tratando de asimilar el cataclismo que había sufrido su mundo en los últimos 20 minutos. Caminó de vuelta hasta el lugar exacto donde Daniel había dado sus pasos. Se arrodilló otra vez. Esta vez, no solo tocó la hierba, apoyó la frente en el suelo, sobre las marcas invisibles que los pies de su hijo habían dejado en la tierra, y dejó que un solo sollozo, profundo y silencioso, le sacudiera el cuerpo. Era un sollozo de dolor por el tiempo perdido, de rabia por su ceguera, y de una gratitud tan inmensa que le desbordaba el alma. Cuando se levantó, se secó la cara con el pañuelo de seda de su traje caro, se ajustó la corbata, y caminó hacia la casa, hacia su hijo, hacia la mujer que le había devuelto el mundo. Al cruzar la puerta de la cocina, el calor y el aroma a chocolate y canela lo envolvieron. Daniel estaba mordisqueando su bizcocho, manchándose los dedos. Luisa estaba lavando el cazo en el fregadero, pero se volvió al sentirlo entrar. Los ojos de Daniel se encontraron con los de su padre. Hubo un instante de sorpresa, luego de confusión, y finalmente, de un miedo instantáneo y familiar, el miedo a defraudar. «Hola, papá», murmuró, bajando la mirada hacia su bizcocho. «No sabía que habías llegado». Alejandro se acercó. No fue hacia la cafetera de diseño, no fue a revisar su teléfono. Se acercó a su hijo, se detuvo frente a él. Luego, con una lentitud deliberada, se arrodilló hasta quedar a la altura de la silla, mirándolo a los ojos. «Daniel», dijo, y su voz sonó extrañamente suave. «Luisa me ha contado todo». El rostro de Daniel se descompuso. El color se le fue. Miró a Luisa aterrorizado, como si la hubieran traicionado. Ella le sostuvo la mirada, y con una leve sonrisa, le hizo un pequeño gesto de asentimiento, como diciendo, «Está bien. Papá, nosotros, no queríamos», empezó a balbucear Daniel, sus manos temblorosas aplastando el bizcocho. «Shh», lo interrumpió Alejandro, y alargó la mano. No para regañarlo, no para señalar, para colocar suavemente su mano sobre la de su hijo, que estaba fría y temblorosa. «No tienes que explicarte. Solo quiero que me prometas una cosa». Daniel lo miró confundido esperando el reproche, la decepción. «La próxima vez», dijo Alejandro, y su voz se quebró levemente, «quiero estar ahí, quiero verlo, quiero ayudarte a sostenerte, si me lo permites». La expresión de Daniel cambió. El miedo se desvaneció, repleto por una incredulidad tan absoluta que parecía dolorosa. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se llenaron de lágrimas. «¿En serio?», susurró. «En serio», afirmó Alejandro, apretándole suavemente la mano. Fue entonces cuando sonó el claxon en la entrada, agudo, imperioso, anunciando una llegada. Los tres se sobresaltaron. Luisa se secó las manos aprisa en el delantal. Daniel se irguió en la silla, intentando componer una expresión normal. Alejandro se puso de pie, su rostro endureciéndose levemente al reconocer el sonido del Mercedes de su mujer. La puerta principal se abrió con un clic de llave electrónica. Tacones de aguja golpearon el mármol del vestíbulo con un ritmo rápido y decidido. «Alejandro, cariño, ¿estás aquí? El Bentley está fuera». La voz de Victoria, clara, alta, un poco impaciente, resonó por la casa. «Llegas temprano. Qué bien. Justo para la noticia». Victoria Montenegro apareció en el marco de la puerta de la cocina. Iba impecable, como siempre, con un traje chaqueta color hueso que resaltaba su figura esbelta y su pelo rubio recogido en un moño perfecto. Su belleza era glacial, precisa. Llevaba unas bolsas de compras de lujo en una mano. «Hola, cielo», dijo, dirigiéndose a Alejandro con una sonrisa superficial. «No te esperaba hasta...». Su mirada recorrió la escena a su marido arrodillado frente a la silla de su hijo,
a Luisa pegada al fregadero, la tensión palpable en el aire. ¿Pasa algo?, preguntó, arqueando una ceja perfectamente depilada. Sus ojos se posaron en Luisa, y en ellos no había reconocimiento, solo la evaluación rápida de un objeto que estaba donde debía estar. Nada, Victoria, dijo Alejandro, poniéndose de pie. Su voz había recuperado su tono habitual, plano, controlado, pero por debajo fluía una corriente subterránea de algo nuevo, de algo decidido. Luisa estaba ayudando a Daniel con unos ejercicios de estiramiento, para el dolor de espalda. Victoria arrugó levemente la nariz, como si el concepto de dolor fuera algo vulgar y molesto. Bien, dijo con desinterés. Luego, su expresión cambió, iluminándose con una excitación egoísta. Bueno, pues tengo una noticia maravillosa. He hablado con el doctor Vidal para ultimar los detalles de la internación. Por fin conseguimos la fecha en el centro de Zúrich. Es el mejor del mundo, Alejandro. Lo ingresan el mes que viene. Allí tendrá los mejores cuidados paliativos, la última tecnología. Será lo mejor para él, alejado de todo esto. Se acercó a Daniel y le acarició el pelo con gesto distraído, sin mirarlo realmente. ¿Verdad, cariño? Pronto estarás muchísimo mejor atendido. Daniel palideció. Sus dedos se aferraron a los brazos de su silla hasta que los nudillos se pusieron blancos. Su mirada aterrada buscó la de Luisa y luego la de su padre. Alejandro miró a su mujer. Miró su entusiasmo frívolo por enviar a su hijo lejos, a encerrarlo en otro lugar estéril, a cambiar una prisión por otra mejor. Miró las bolsas de compras que colgaban de su brazo, probablemente llenas de cosas innecesarias y caras. Y luego miró a Luisa, que había bajado la cabeza, sus manos aferradas al borde del fregadero de mármol, toda su esperanza, todo el milagro que había construido, a punto de ser demolido por un capricho bien intencionado y cruel. La revelación final no fue una palabra, fue un silencio. Fue la comprensión absoluta, en la mirada de su hijo, de que su madre no solo no sabía, sino que no quería saber, que su solución era borrar el problema, no solucionarlo. Alejandro respiró hondo. El jardín, los pasos, la confesión, la promesa, todo conducía a este momento. No, dijo. Su voz fue tranquila, pero cortante como el cristal, tan firme que Victoria se detuvo en seco y lo miró, desconcertada. ¿Perdón? He dicho que no, Victoria, repitió Alejandro. Y esta vez su mirada no era la de un marido que cede, sino la de un padre que dibuja una línea en la arena. Daniel no se va a Zúrich, no se va a ningún lado. El aire en la cocina se volvió de plomo. Victoria parpadeó, incapaz de procesar la negativa. ¿Qué estás diciendo? Es el mejor centro, Alejandro, es. Se queda aquí. La interrumpió él, y dio un paso hacia adelante, colocándose entre su mujer y su hijo como un muro. Su lugar está aquí, con su familia. Victoria soltó una risa incrédula, nerviosa. ¿Su familia? ¿Esto? ¿Una empleada haciendo de fisio? Por favor, Alejandro, sé razonable. Esto es lo mejor para él, cortó Alejandro. Y su voz subió un tono, cargada de una emoción tan contenida, que hizo temblar el cristal de la ventana. Es exactamente lo que está pasando aquí, y va a seguir pasando, aquí. Los ojos de Victoria se estrecharon. Finalmente estaba viendo la determinación en los ojos de su marido, viendo el mudo apoyo en los de su hijo, viendo a Luisa quieta en un rincón, que era, supo instintivamente, el centro de todo aquello. ¿Y qué es exactamente lo que está pasando aquí, Alejandro?, preguntó, y su voz goteaba hielo. Porque yo llego a mi casa y encuentro esto. ¿Qué has decidido sin consultarme? Alejandro sostuvo su mirada. El capítulo cerraba aquí, no con una respuesta, sino con el eco de una pregunta que cambiaba todas las reglas, con la línea divisoria claramente trazada en el suelo de mármol de la cocina. He decidido, dijo, cada palabra una losa, creer en mi hijo. Y en el silencio que siguió, solo roto por el tembloroso suspiro de alivio de Daniel, y por la respiración contenida de Luisa, quedó claro que la batalla por Daniel, la batalla por su futuro, acababa de comenzar. Y Alejandro, por primera vez en años, sabía de qué lado estaba. Victoria soltó una risa cortante, un sonido que no tenía nada de alegría, y todo de desprecio. Sus ojos, fríos como el acero,
barrieron a Luisa de arriba abajo, deteniéndose en sus vaqueros desgastados, en sus manos aún húmedas del fregadero. «¿Y tú?», escupió la palabra. «¿Qué pintas tú en todo esto? ¿Creyéndote la santa milagrosa, la curandera de pueblo que sabe más que los médicos con décadas de estudio?» Luisa se encogió levemente, pero no bajó la mirada. La acusación cargada de clasismo y racismo velado surtió efecto, pero no el que Victoria esperaba. No la aplastó, la encendió. «No me creo nada, señora», respondió Luisa, y su voz por primera vez no tenía un tono sumiso. Era clara, serena, pero firme como la roca. «Solo le creo a él», señaló a Daniel con un leve movimiento de la cabeza. «¿A él? ¿A un niño? Está incapacitado», vociferó Victoria, perdiendo los estribos. «Victoria», la interrumpió Alejandro, pero fue Luisa quien continuó, suavemente pero con una autoridad que silenció la habitación. «Incapacitado para caminar, tal vez. Pero no para querer intentarlo, no para tener esperanza, y no para sentir dolor», dijo. Y ahora su mirada se clavó en Victoria con una compasión que resultaba más hiriente que el odio. «Los doctores le dieron un diagnóstico, señora, no una sentencia de muerte. Le dijeron lo que no podía hacer. Yo solo le escuché cuando me dijo lo que sí quería hacer». «¿Y qué sabrás tú del dolor?», espetó Victoria, crueldad en cada palabra. «De limpiar suelos, quizás». El golpe fue bajo, pero Luisa lo recibió con una dignidad impresionante. «Sé del dolor que se ve en los ojos de una madre cuando no puede ayudar a su hijo. Sé del dolor de ver un cuerpo joven lleno de vida rendirse. Y sé», su voz se quebró levemente, «que a veces la medicina cura el cuerpo, pero solo el amor y la paciencia curan el alma. Usted quería mandar su cuerpo a Zúrich para que lo cuidaran. Yo solo me quedé aquí, para cuidar su alma». Las palabras flotaron en la cocina, pesadas, veraces, incontestables. Victoria abrió la boca para replicar, pero no encontró nada. La simple, cruda y profunda verdad de Luisa había desarmado por completo sus argumentos basados en el dinero, el estatus y el miedo. No había cómo ganar una discusión contra eso, porque Luisa no discutía, exponía hechos del corazón. Alejandro la miraba. Y en ese momento, algo se quebró, y se rehizo dentro de él. La vio de pie, vulnerable pero inquebrantable, defendiendo a su hijo con una elocuencia que nacía de la pura verdad, no de los libros. La vio enfrentarse al huracán que era Victoria no con ira, sino con una compasión tranquila y devastadora. Y sintió una admiración tan profunda, tan absoluta, que le dejó sin aliento. Era el sentimiento más puro que había experimentado en años. Victoria, al ver la mirada de su marido fija en Luisa, una mirada que ya no era de jefe a empleada, sino de un hombre viendo a una mujer por primera vez, entendió que había perdido mucho más que una discusión. Con un sonido de disgusto, giró sobre sus tacones y abandonó la cocina. El claqueteo de sus tacones se fue apagando hasta que se oyó el portazo de la puerta principal. Un silencio tenso llenó el vacío que dejó. El portazo resonó como un disparo en el silencio súbito de la cocina. Las vibraciones parecieron quedar suspendidas en el aire, mezcladas con el aroma del chocolate y la canela, ahora teñido de amargor y tensión. Daniel fue el primero en romper el hechizo. Un temblor lo recorrió y dejó escapar un sollozo ahogado, una mezcla de alivio y de miedo residual. Las lágrimas que había contenido ante su madre brotaron por fin, silenciosas y calientes. Fue Luisa quien reaccionó primero, sin importarle la presencia de Alejandro, sin importar los restos de la batalla verbal, se arrodilló frente a la silla y tomó las manos de Daniel entre las suyas. «Shh, ya pasó, mi cielo, ya se fue, no llores», murmuró, su voz recuperando la ternura que había usado como escudo. «No tienes nada que temer, nada». Alejandro observó la escena, aún paralizado por la tormenta de emociones. Veía las manos morenas y fuertes de Luisa envolviendo los dedos pálidos y trémulos de su hijo. Veía cómo la fortaleza que había enfrentado a Victoria se transformaba al instante en un consuelo infinito. Y el sentimiento que lo embargó fue tan abrumador que tuvo que apoyar una mano en la fría superficie de mármol de la isla para no tambalearse. No era solo admiración, era gratitud, era una reverencia absoluta hacia la bondad que tenía delante. «Lo siento», susurró Daniel, su voz quebrada por el llanto.
Lo siento, Lu, por mi mamá. No tienes nada que disculpar, respondió ella con firmeza, enjugándole las lágrimas con suavidad. Tú no has hecho nada malo. Al contrario, has sido muy valiente. Alejandro se acercó entonces. Se arrodilló también en el suelo, al otro lado de la silla de su hijo, igualándola. Ya no era el magnate y la empleada. Eran dos adultos arrodillados ante un niño al que amaban. Tu madre está equivocada, Daniel, dijo, y su voz sonó ronca, cargada de una emoción que ya no podía ocultar. Lo que ha hecho Luisa por ti es lo más increíble que he visto en mi vida. Y yo he sido un ciego. Daniel lo miró, sus ojos nadando en lágrimas. ¿No estás enfadado? ¿Enfadado? Alejandro negó con la cabeza, una sonrisa trémula asomando a sus labios. Estoy asombrado, y tan orgulloso de ti, que me duele el pecho. Alargó la mano y la puso sobre el hombro de su hijo. Luego, alzó la mirada y se encontró con la de Luisa, y eternamente agradecido. Sus ojos se sostuvieron por un instante eterno. En los de él, toda la gratitud y la admiración del universo. En los de ella, una vulnerabilidad que asomaba ahora que la adrenalina bajaba, y un destello de temor ante lo que aquello pudiera significar. He sobrepasado mis límites, señor Montenegro, murmuró Luisa, bajando la mirada. Alejandro, la interrumpió él, suavemente. Por favor, llámame Alejandro. Y los únicos límites que has sobrepasado son los que unos médicos equivocados le impusieron a mi hijo. Se puso de pie y extendió una mano para ayudarla a levantarse. Ella la tomó, con recelo al principio, y él notó la aspereza de su piel, el trabajo duro impreso en sus palmas, esas manos que curaban. Tu puesto aquí ya no es el de la limpieza. Si lo aceptas, quiero que seas la terapeuta de Daniel, a tiempo completo, su cuidadora principal, con el salario y el respeto que merece alguien de tu dedicación. Luisa lo miró, atónita. Señor Alejandro, yo no tengo títulos, no soy. Eres Luisa, la cortó él, con una convicción absoluta, y eso vale más que cualquier título. ¿Aceptas? Ella miró a Daniel, que los observaba con una esperanza renovada, y luego a las manos de Alejandro, que aún sostenía la suya. Asintió lentamente. Acepto, pero con una condición. Lo que sea. Que me enseñe a ayudarlo. Que usted sea parte de esto, no como mi jefe, sino como su padre. Alejandro sintió que esas palabras le sellaban un destino mejor del que merecía. Trato hecho, susurró. Los meses que siguieron transformaron la casona. El silencio frío de la mansión fue reemplazado por los jadeos de esfuerzo, las risas de triunfo y, a veces, los frustrados golpes de puño contra los reposabrazos de la silla. Alejandro delegó poder en su empresa como nunca antes. Sus trajes caros fueron reemplazados a menudo por sudaderas y pantalones de algodón manchados de hierba. Aprendió de Luisa. Aprendió a masajear los músculos atrofiados de su hijo con paciencia, a colocar sus pies en el suelo con fe, a aguantar su peso mientras temblaban juntos. Aprendió la diferencia entre el dolor que daña y el dolor que sana. Y en ese proceso, en la intimidad brutal y hermosa de la recuperación, su admiración por Luisa se fue transformando en algo más. No fue un flechazo, sino una lenta y inevitable caída. La amaba en la forma en que se servía el café a las 5 de la mañana, antes de que Daniel despertara. La amaba en la paciencia infinita con la que guiaba los pies del niño. La amaba en la fuerza serena con la que soportaba sus días de frustración. La amaba en la manera en que le había enseñado a volver a ser padre. Pero se mantuvo a distancia, atrapado en la culpa de sentir algo por otra mujer tan pronto, y en el terror de manchar su relación pura con una intención equivocada. La trató con una devoción silenciosa, comprándole libros de fisioterapia que ella devoraba, asegurándose de que tuviera días libres, defendiéndola de los comentarios sutiles de su mundo que aún la veían como la ayuda. El momento cumbre llegó 1 año y medio después del día del descubrimiento. Fue en el mismo jardín, bajo la magnolia. Daniel, después de innumerables sesiones, de caídas y levantadas, de lágrimas y risas, estaba listo. Alejandro y Luisa estaban uno a cada lado, sus manos listas para sujetarlo, pero sin tocarlo. Daniel, con una concentración feroz, se impulsó desde la silla, se irguió, tembloroso, pero firme.
Y entonces, dio un paso, luego, otro, y otro. Cruzó los 3 metros que lo separaban de la vieja silla de ruedas, que ya no era su prisión, sino un simple objeto olvidado en el césped. Al llegar, se desplomó en los brazos de su padre, los dos llorando, riendo, abrazándose con una fuerza que sellaba una promesa de vida nueva. Cuando por fin se separaron, Daniel miró a Luisa, que sonreía through las lágrimas. «Ahora tú, Lu», dijo el niño, con una complicidad que solo ellos tres entendían. Alejandro se secó los ojos y se dio la vuelta hacia ella. El sol de la tarde la envolvía, bañándola en una luz dorada. Ya no era la empleada, era la mujer que le había devuelto a su hijo, la mujer que le había devuelto la vida. Cerró la distancia entre ellos. El mundo desapareció. Ya no existía la mansión, ni el dinero, ni el pasado. Solo existían ellos dos y la verdad que los había unido. «Luisa», dijo, y su voz era un susurro cargado de toda la emoción de aquellos meses. «No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho. No las hay en ningún idioma». Ella sonrió, tímida, bajando la mirada. «No me des las gracias, Alejandro. Fue un privilegio verlo caminar». «No». Él alzó una mano y con suavidad, con una reverencia que conmovió hasta lo más profundo de ella, le enjugó una lágrima que recorría su mejilla. «El privilegio fue mío. El privilegio fue conocerte. Fue amarte». Luisa alzó la mirada, sorprendida. En sus ojos no había rechazo, había miedo, incredulidad, pero también un destello de la misma esperanza que había puesto en Daniel. «Alejandro, yo». «No digas nada», la interrumpió él. «Solo necesitaba que lo supieras. Que supieras que esta fortuna, esta casa, todo lo que tengo, no vale nada comparado con lo que siento por ti. Eres la persona más extraordinaria que he conocido, y te amo con todo lo que soy». Luisa lo miró, estudiando su rostro, buscando la más mínima duda, pero solo encontró una verdad tan sólida y pura como la que ella había defendido en esa misma cocina. Un amor que había crecido en silencio, regado con sudor y lágrimas, y que ahora florecía a la luz del sol. No dijo nada, no hizo falta. En lugar de eso se irguió de puntillas, rodeó su cuello con sus brazos y lo atrajo hacia ella. Y allí, bajo las flores de la magnolia, delante del hijo que habían salvado juntos, Alejandro Montenegro besó por primera vez a la mujer que había curado su alma. No fue un beso de pasión desenfrenada, sino de gratitud eterna, de respeto infinito y de un amor que había nacido de los cimientos más sólidos, la verdad, la resiliencia y los milagros cotidianos. Y a unos metros de distancia, Daniel, apoyado en su vieja silla, sonreía, no solo porque había vuelto a caminar, sino porque, por primera vez en su vida, su familia estaba completa. ¿Te gustaría escuchar más historias así? Suscríbete a mi perfil para recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo relato. No te pierdas ningún final conmovedor. Y no olvides comentar. ¿Desde qué país nos estás leyendo? Me encantaría saber de qué rincones del mundo llegaron tus emociones.